Aleluya. Es libre en verdad. Dijo, al que dijo, hace libre. Es libre. Es libre. De verdad. En verdad. Todo el mundo. Al que dijo, hace libre. Es libre. En verdad. ¿De qué dijo? Al que dijo, hace libre. Hace libre. Es libre. En verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. La iglesia rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre. Rompió a todo el mundo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Dios es bueno y es bueno alabar su nombre también. Bueno, hoy tenemos un tema que yo considero importante. Hemos traído temas de educación, de formación a la iglesia y de protección a la iglesia, porque pues hay diferentes corrientes teológicas y de ideas que corren por ahí, y queremos ¿verdad? Proteger a la iglesia y tratar de agradar a Dios en lo que hacemos. Corrientes que vienen de del mismo cristianismo, de la iglesia y que vienen del mundo también, y que pues queremos detener cualquier viento de doctrina que vaya a apartarnos del camino señalado por el Señor desde el principio. Hoy tengo un tema que le he puesto como título el cesacionismo. Cesar es terminar algo. Usted cesa de hacer algo cuando termina, lo deja de hacer, ¿verdad? Así que el cesacionismo es una doctrina, es una manera de interpretar la Biblia que vamos a explicar ahora, después que leamos este verso en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 13. Nos ponemos de pie para leer la palabra. El apóstol Pablo está hablando de los dones, donde dice que los dones son buenos, que son dados por Dios. Eso dice ahí. ¿Cómo se llega a otra interpretación? Bueno, ciertamente no sale de la Biblia, ¿verdad? Sí había mal uso de los dones en esa época en la iglesia de Corinto, a quien Pablo le escribe. Peleaban y esto, empezaban a todos a hablar en lenguas al mismo tiempo y parecían locos. Pablo decía, pues si viene alguien aquí inconverso va a pensar que usted está loco. Y Pablo empezó a dirigirlos, no a quitar los dones, a guiarlos de cómo usar los dones con sabiduría, ¿verdad? Pero de ahí surge otro movimiento que es el cesacionismo. Toda esa época de milagros, de dones, de profecía, todo eso terminó
Y ahora la iglesia no tiene acceso a eso porque Dios ya no hace esas cosas. Se llama cesar. Eso es una doctrina muy peligrosa, muy frecuente en mi ambiente, el ambiente de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos. Donde no se cree eso es el movimiento pentecostal y en iglesias como esta, ¿verdad? Pero en muchas iglesias, especialmente de nuestra teología reformada, se predica eso de que Dios terminó de hacer esas cosas en una época y que ya no está haciendo, ¿verdad? Leemos 1 Corintios 12, del 1 al 13, y dice así, hablando del apóstol Pablo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes dones que Dios le da a la iglesia y hay diferentes ministerios, pero es un solo Dios, un solo Espíritu. Entonces, puede ser pastor, en aquel tiempo estaban los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, pero un solo Dios. Y aquel, pues, profecía, y lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, don de sanidad, etc. Y Dios repartía, pero siempre un mismo Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y hay diversidad de operaciones, verso 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira lo que dice ahí, les dada para provecho. Eso no es para, Dios no la dio para pelear en la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo los corintios, peleando. Pero Dios no la dio para eso, la dio para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Padre, te damos gracias por esa palabra. Añade bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Señor, necesitamos esa dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es el cesacionismo? Esa doctrina, esa interpretación, ¿verdad?, de la Biblia. Como dije anterior, es una interpretación donde se dice que los dones espirituales, sanidades y milagros terminaron. Y ponen en diferentes épocas en los cesacionistas para decir cuándo terminaron. La mayor parte de ellos dicen que duró como unos 70 años y que cuando murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan, como en el año 100, cerca del año 100, después de Cristo, pues ahí al morir el último apóstol, pues se terminaron esas manifestaciones milagrosas en la iglesia. Otros dicen que no fue ahí, sino que fue cuando se tuvo acceso a las escrituras. Estaban ya las escrituras, ¿verdad? Estaban unidas, ya se había completado el canon de las escrituras. Y entonces la iglesia tenía acceso a la escritura, ya no eran necesarios los dones del Espíritu Santo. ¿De dónde sacan esa interpretación? Pues no de la Biblia, ¿verdad? Es por más una antipatía, una apatía o una frustración porque no pasan milagros en las iglesias. ¿Verdad? Y eso es verdad, donde hay incredulidad, donde no son bienvenidos las manifestaciones, pues no pasan.
Eso es así, no pasan. Hay un versículo ahí en Mateo 13, del 53 al 58, en el verso 58, Mateo 13, del 53 al 58, vamos a buscar aquí, Mateo 13, 53 al 58, al final de ese verso, dice, hablando Jesús en Nazaret, dice el versículo 58, no vamos a leer, ponme ahí el 58, y dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La pregunta es, cuando la iglesia empieza a decir que no, Dios no puede hacer cosas, la pregunta es si Jesús no hizo los milagros porque ellos no creían, ¿está reteniendo Dios los milagros, los dones del Espíritu Santo? Porque hay una parte de la iglesia que es incrédula y no cree que eso pueda pasar en este tiempo, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Así que, cuando ellos dicen que terminaron esas manifestaciones y cesacionismo, porque cesó esa etapa milagrosa de la iglesia, varían, pero todos los cesacionistas coinciden en que ya eso no es necesario, lo cual es yo creo que si me hubieran preguntado a mí, ¿cuándo tú crees que es más necesario el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo y los milagros y las señales? ¿Al principio o al final? Digo, mira, al final. Cuando se acerca el regreso de Cristo es cuando más la iglesia necesita, bombardeada por un mundo que tiene más filosofías 10 veces, no la griega y la de aquel tiempo, sino filosofía de este mundo. Ahora hay más de 400 filosofías corriendo por ahí, hinduistas, budistas, marxistas, de cuantas filosofías hay por ahí, humanistas de diferentes tipos. Y entonces, si algo necesitaría la iglesia en este tiempo, es lo que Jesús dijo al principio. Jesús dijo, yo los voy a enviar, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, no dijo sabiduría, conocimiento. Porque esas personas que no creen en los milagros, en los dones, glorifican el conocimiento. Es por obras. Y esto les va a ofender a los reformados como yo. Las iglesias de la gracia, como es esta, decimos que la justificación por las obras le quita gloria a Dios y la pone en el hombre. Y por lo tanto, la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, si tú te salvas porque tú eres bueno, entonces vamos a aplaudir a fulano porque se salvó porque eres bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Entonces, lo de la gracia decimos, si te salvaste es por la gracia de Dios. Porque siendo pecador, Dios te perdonó, te dio un nombre nuevo, te escribió en el libro de la vida, te hizo su hijo y por gracia de Dios eres salvo. Eso decimos nosotros. Y decimos, si lo justificas por las obras, tú le estás quitando la gloria a Dios y te la estás dando tú. Que tú te estás salvando porque tú eres bueno. Pues lo mismo pasa cuando decimos, ya no necesitamos los dones, nosotros los del conocimiento. La intelectualidad y la sabiduría de los grandes maestros de la palabra, nos hacemos cargo ahora. Salte del medio poder, salte del medio Espíritu Santo. Solamente la sabiduría nuestra va a cambiar al mundo. Y hay un orgullo en ese ambiente de erudición donde están muertos espiritualmente, no porque sean inconversos, sino están apagados. No conocen el poder de Dios. Los seminarios se debieran de llamar muchas veces cementerios, porque son asesinos de la fe. Y entonces, eso produce la iglesia que tenemos en Occidente. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles cosas ha provocado el cesacionismo? ¿Qué cosas provocan? Tienen sus detonantes. Primero, los excesos de ciertos grupos carismáticos, como pasaba aquí en Corinto. Los excesos que hay en muchos grupos carismáticos que no se dejan llevar por la palabra, no hay orden en el uso de las manifestaciones carismáticas, dones, sanidades, milagros, y entonces se convierte en algo escandaloso, donde no hay control, donde cualquiera por ahí se declara profeta y se inventa. Estaba bregando un amigo, lo dije aquí los otros días, con un hermano nuestro que perdió su nuera, murió joven. Su hijo
alguien de la iglesia le dijo que esa muerte, eso no era para muerte, que Dios le había mostrado que esa enfermedad no era para muerte. Y cuando ella se muere, el muchacho entra en crisis y con coraje con Dios, con la iglesia. Y todo. ¿Por qué? Porque una mentirosa se hizo pasar. Eso pasa todos los días en la iglesia por ahí. El Señor me dijo, yo no sé qué. Y repartiendo profecías a los loquitos, en el Antiguo Testamento, toda esa gente lo matarían a pedradas, que era lo que le pasaba a un profeta que decía que Dios había hablado y no salía, entonces había que matarlo a pedradas. Pero la gente dice, y después tú le dices, pero mira, tú le dijiste que era de muerte y se murió. Y dice, lo que pasa es Dios quería sanarlo, pero la persona no tuvo fe. Qué guame, como decimos aquí en Puerto Rico. Siempre quedó bien. Yo dije la otra vez que una persona que profetiza algo así en una iglesia a alguien debe de obligarlo a la iglesia. Tú te vas a esperar allí, vas a pedirle perdón, decirle, perdóneme, yo hablo en el nombre de Dios, yo soy una persona mentirosa que hablo en el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado y le quiero pedir perdón. Si no lo hace, se debe despedir y de la iglesia, porque no debemos de tener profetas falsos metidos en la iglesia. Cuando usted diga que Dios habló, usted esté seguro que Dios habló. Porque si Dios dice que una persona se va a levantar, puede estar podrido hace 6 meses, y si Dios dice que no se va a morir, sale brincando y saltando de la tumba, porque Dios dijo, Dios siempre lo que Dios dice se cumple. Eso es así. Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, el asunto es, los excesos de ciertos grupos carismáticos provocan una contrarreacción. La falta de control en los dones, como pasó en Corinto. El mal uso, el que uno empieza una competencia, la gente empieza a imitar dones porque entonces soy aceptado en el grupo. Empiezo a salpicar la predicación de dones, de lenguas que no tienen nada que ver con la predicación, sin interpretación, porque se convierte la lengua en una tarjeta de presentación, no en un don para edificación del cuerpo de Cristo. Es la tarjeta que yo tengo para que la gente diga, está lleno del Espíritu. Mira cómo habla el lengua, está lleno, mira. Entonces, yo vengo aquí a predicar y tengo que decir unas lengüitas, porque si no digo, ese pastor no está lleno. Si digo 2 o 3 lengüitas, no, mira, está lleno, ese hombre está lleno. Entonces, eso no es el propósito de los dones del Espíritu Santo. No se trata de ti, se trata del reino y de la iglesia. Si es para edificación, para eso son los dones. Si es para que tú el profeta de la iglesia, mejor fuera que no fuera ni. Porque eso es vergüenza y pecado, ¿ok? Pero como hay tanto de eso, la gente que estudia la Biblia se pone nervioso y ve tanta locura en el campo carismático que dice, aquí yo no quiero eso en la iglesia. Se va a volver aquí un chorre loquito la gente. Mejor vamos a mantenernos tranquilos y seguros y evitamos esos excesos. Así que una razón por la que viene el cesacionismo son los excesos de grupos carismáticos. Segundo, los milagreros, teatreros y charlatanes, e inclusive farsantes que imitan dones y milagros por lucro o fama. Se han levantado un montón de ministerios de gente que empieza a decretar y a declarar sanidades. Es gente que vive y se hace millonarios con la simulación y la manipulación de las masas. Hablaba los otros días del caso de un pastor que era famoso porque él le decía a la gente la enfermedad que tenía. Y era impresionante, llenos los estadios para escuchar a ese hombre, porque él decía así, él señalaba así, para allá para el balcón, que habían 30,000 personas, y señalaba aquel donde está aquel caballero, decía, aquel caballero que está allá, y le decía el color de la ropa y todo, aquel caballero tiene un problema con el hígado. Y le dice, sí, es verdad, es verdad. Oh, ¿qué don de conocimiento, de ciencia? Yo no sé qué. Hasta que los periodistas sospecharon algo y buscaron un detector de ondas de radio. Y entonces empezaron a buscar frecuencia por frecuencia hasta que captaron la frecuencia de la esposa, cuando la esposa se iba por los asientos entrevistando a la gente. Y él estaba mirando por allá por un agujerito, él el pastor. Y venía la esposa y hablaba con ella y le preguntaba, ¿de qué usted padece? Pues yo padezco de los riñones y tengo un problema de piedras en los riñones. Y entonces, usted tiene por eso. Y ella apuntaba, pero eso lo estaba oyendo. El esposo tenía un receptor en el oído, el famoso milagrero. Y cuando venía,
O sea, la señora que está ahí, que tiene un padecimiento de riñones, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Y todo el mundo, ¡oh, qué mundo! De esos charlatanes están por ahí botados. ¿Y qué pasa? Eso provoca un temor, porque la gente dice, ¿y cómo yo sé que no es un charlatán? Yo no quiero eso en la iglesia. Entonces, todas esas cosas van provocando ¿verdad? Ese tipo de reacción. Otro es el culto al conocimiento. Llega el momento que al principio de la Biblia, cuando iban a escoger los diáconos, que eran el diaconado en la Biblia, era gente que iban a escoger los apóstoles para servirle a los pobres y a las viudas, para ser enviados. Mira, Matías, llévale esta comidita a la viuda tal, o llévale este dinerito porque no tiene que comer. Y los apóstoles entonces del dinero que recogían, y entonces seleccionaron, porque lo estaban haciendo los apóstoles, dijeron, nosotros no podemos dedicarnos a repartirlo porque somos los que estamos levantando la iglesia, vamos a buscar gente que nos ayude, y le llamaron diáconos. Pero dijeron, busquemos varones llenos del Espíritu Santo. Mira, ¿para qué? Como pensaba la iglesia primitiva, para repartir las ayudas, varones llenos del Espíritu Santo. Yo no conozco ningún seminario que se dedica a preparar pastores, que debe ser mucho más importante que llevarle una comidita o unos dineritos a una viuda. Yo no conozco ningún seminario que diga, no vamos a tomar ningún profesor que no sea un varón lleno del Espíritu Santo. No chequeamos el récord académico. Estudió en tal seminario, que nota sacó, fue pastor un tiempo, ¿verdad? Tiene con reconocimiento, ha escrito libros. Y entonces ponemos a un hombre que sabe muchísima teología, pero que no conoce lo que es una vida de poder. Y no le puede dar a nadie lo que él no tiene. Entonces empiezan a salir estudiantes que admiran el conocimiento de su profesor, pero que no conocen lo que es el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia se va muriendo en Europa y se está muriendo en los Estados Unidos, con montones de par de siglos de culto al conocimiento, pero la iglesia ya no conoce lo que es el poder de Dios. El cesacionismo ha entrado. Entonces, todas esas cosas, la incredulidad, como dijimos, todas esas cosas provoca que la iglesia deje de esperar ese tipo de... O que empiece a imitar y a llamarle avivamiento lo que no es avivamiento. En Puerto Rico no hay iglesias de avivamiento, aunque muchas se llaman iglesias de avivamiento. Cuando yo hablo de una iglesia de avivamiento, por la historia que han ocurrido avivamientos después de la primera iglesia, yo veo unas características similares. Si una iglesia me dice, somos una iglesia de avivamiento, ok, te voy a hacer 4 preguntas nada más. Ustedes nunca han tenido divisiones, está todo el mundo unido, se aman profundamente, son como si fueran uno. Bueno, la hermana tal no se lleva con tal y salieron unos grupos de aquí, se dividió la iglesia y digo, no pasaste la primera prueba, no hay unidad, no hay avivamiento. Segundo, para las necesidades de la iglesia, la gente trae tanto dinero porque el Espíritu Santo provoca eso, como al principio, generosidad, desprendimiento de lo material, que el pastor dice, no hermano, está viendo, traigan más que están trayendo, o tiene que estar hablando media hora para sacarle 5 pesos del bolsillo a la gente, que es lo que pasa en todas las iglesias por ahí. Pues no hay avivamiento. Si hubiera avivamiento, no tendrías que estar hablando, ni tendrías que hablar del dinero. El Espíritu se encargaba de poner generosidad en el corazón de la gente. Tercero, si vamos a evangelizar, hermano, viene la iglesia completa porque tienen un fuego por dentro, se pasan hablando de Jesucristo o vienen 3 de la iglesia. Pues no hay avivamiento. Cuando hay avivamiento, el fuego, la pasión por compartir, eso es un producto de la fe del Espíritu Santo. Cuarto, ha habido un quebrantamiento general de la congregación donde desde el pastor para abajo todo el mundo ha clamado por perdón porque sienten la inmundicia del pecado, aún siendo pastor, aún siendo líder, siente, cuando hay un avivamiento del Espíritu nos quebranta, como le pasó al apóstol Juan, que era un apóstol, y cuando se confrontó con Cristo en la isla de Patmos cayó postrado al ver la gloria de Dios. Le pasó a Isaías en el Antiguo Testamento.
Cuando la gloria de Dios vio en el templo, gritaba un profeta, hombre de labios inmundos, ¿cómo yo me atrevo a predicar eso? Porque el que alardea de santidad nunca ha entrado al lugar santísimo. Porque cuando uno llega a la presencia de Dios y hay un encuentro real, como en los avivamientos, entonces uno sabe cuán pecadores son. Hay muchas otras pruebas que se pueden hacer. Por eso yo digo, la otra pregunta es, ¿cuántos cientos de personas se están convirtiendo semanalmente en tu iglesia? ¿Semanalmente? No, el año pasado bautizamos a 2, o a 5, a 10. Digo, pues mira, ¿sabe lo que ha pasado en los avivamientos? ¿Sabe lo que pasó en Escocia? ¿Sabe lo que pasó en Gales? ¿Sabe lo que pasó en el este de Estados Unidos? Que habían 30 personas en las iglesias y cuando vino el avivamiento, habían 30,000 al mes. Porque la gente sentía convicción de pecado. El Espíritu empezó a tocar el corazón de los mineros, de los borrachos, de las prostitutas. Se cerraron los bares, cambió el pueblo. Cuando el Dios mete la mano, por eso en Puerto Rico la esperanza está en un gran avivamiento espiritual. Esto no lo arregla ningún gobierno. Ni la iglesia como está tampoco lo va a arreglar. Tenemos que volver al aposento alto de nuevo. Bueno, me estoy calentando ya. Yo voy a narrar un poquito de por qué yo hablo así, siendo un pastor de una iglesia reformada, de los 5 puntos, como decimos los reformados. ¿Por qué yo hablo así? Porque tiene que ver mucho con mi experiencia de vida, mi odisea personal, ¿verdad? Yo llego al Evangelio, mi esposa se convierte primero, empezó a orar por mí, yo la vida de la bohemia, bien fuerte, yo era de la calle, desde jovencito, ¿verdad? Mucha bebida, mucho baile, mucha fiesta, mucha cosa. Y llego al Evangelio por un milagro, ya lo he narrado antes, pero tengo que darlo porque es mi testimonio, no puedo dar el suyo porque no lo conozco. Y ella empieza a orar por mí, yo sigo con mi bohemia, me dice ella que va a ir a un concierto musical en la iglesia llamada Damasco, que estaba en San Antonio, porque Ricky Ray y Bobby Cruz se habían convertido y van a estar tocando en esa iglesia. Mi hijo no quiere ir con ella, que es pastor hoy, tenía como 12 años, yo me quedo en casa, yo me iba a ir a beber, cosa rara en mí. Ese día me dio con eso bien raro. Y entonces llevo a mi esposa a la iglesia, me voy en casa de un amigo, mi hijo se queda solo en casa, encerrado en Glenview, que vivíamos. Y pues empiezo a darme el trago. Y al poquito tiempo empieza una angustia, una desesperación o una inquietud, como le quiera llamar usted, porque como que yo sabía que en casa estaba pasando algo, que mi hijo estaba en peligro. Para un converso sentir eso tiene que ver mucha gracia de Dios, como la hay. Seguí luchando con aquel sentimiento. Llegó el punto que lo compartí con mi amigo. Y le digo, yo creo que tengo que regresar a casa porque estoy preocupado. Yo estaba en San Antonio y vivía en Glenview, no había para ese tiempo autopista, ni la Santiago de los Caballeros, ni la autopista, nada de eso. Había que cruzar el pueblo para llegar de San Antonio a Glenview, era por la ciudad, por la avenida Hostos, por ahí. Entonces, sí, le comparto a mi amigo, él me dice que eso, que me dé otro trago, como siempre dan buenos consejos los amigos. Date otro trago y olvídate que tu hijo está bien, él está encerrado allí, no le va a pasar nada. Y yo traté realmente como yo he dicho aquí, para separarme a mí de una bebida, de un trago, había que tener un terremoto por lo menos 8. Y yo luché en contra de dejar aquella bebida. Pero llegó el momento que era tanta la desesperación, algo interno que me decía, tienes que ir a tu casa, tienes que volver a tu casa. Que yo le dije, mira, yo me voy a ver qué está pasando en mi casa, ¿ok? Porque esta inquietud. Paso por la iglesia, le digo a mi esposa que se vaya con la familia que estaba allí, que la trajeran porque yo iba a esta casa. Y empiezo a cruzar la ciudad desde San Antonio a Glenview, que en aquel tiempo por
calle por el pueblo, no había autopista, era como 20 minutos o no sé cuánto. Más como una hora de preocupación que yo tuve antes de decidirme cuando yo llego a mi casa, hay unos hombres rompiendo la ventana, mi hijo está dentro, los ha visto, está histérico, se hace sus necesidades encima. Yo tenía una escopeta cargada porque era cazador, me crié bregando con las armas, disparando. Era cazador de una escopeta, no de esas que hay por ahí que los muchachitos usan, de escopeta de verdad. Aquella era calibre 16. Y cargada la tenía, si no tenía cartucho arriba, eran 5 tiros, que tenía 4 abajo y el chamber estaba vacío, para que no fuera que mis hijos fueran a dispararlo algo. Y sabían que no la podían tocar. Tenía mi licencia para eso. Estaba recostada al lado de la cama, la tenía como defensa. Aunque era para cazar, pero la tenía como defensa allí. Ellos habían visto el arma, estaban abriendo. Yo creo que abrir una ventana de Miami barata de aquel tiempo, no creo que tardaba 10 minutos. Pero yo llegué cuando todavía no habían podido romperla. Ya habían abierto, separado las hojas, pero no habían entrado. Cuando yo me detengo, ellos se van corriendo. Y mi hijo está histérico, tengo que empezar a bregar con mi hijo. Ya la vecina salió, Mirta, la vecina mía, salió. Y entonces pues allí bregamos con la situación y esto. Y Dios empieza a hablar a mi corazón posterior a eso. Porque yo era profesor de ciencias en la universidad. Inmediatamente uno está entrenado para analizar las cosas, tratar de explicarlas científicamente. Yo digo, pero ¿qué es esto? Si ellos habían empezado a romper la ventana hacía 10 minutos o 5 minutos, poco antes de yo llegar, ¿cómo yo sabía ya una hora antes que esto iba a pasar? ¿Quién podía saber lo que esta gente estaba pensando? Y empecé a darme cuenta que yo podía poner muchas cosas en el laboratorio, en la mesa de trabajo, en un test tube, en una placa de Petri, en una probeta, hacer experimentos, poner las cosas bajo un microscopio, hacer pruebas químicas, pruebas analíticas, ¿verdad? Porque yo enseñaba microbiología, y hacer un montón de cosas, pero yo no podía poner a Dios en un tubo de ensayo, es demasiado grande. Yo no podía acomodar a Dios en la estrecha mente que yo tenía. Y vino una revelación de que yo posiblemente tuviera un hijo muerto si no fuera por Dios. Porque ellos iban a callarle la boca, porque estaba gritando. Y yo voy al Señor por un milagro, y esa vida de milagros me ha acompañado en todo mi ministerio, en la construcción de templos sin dinero, en la revelación de cosas que tengo que hacer, en la advertencia de cosas que tengo que evitar. Esa voz entonces, yo me encuentro entonces en una fe de niño, en una denominación cesacionista. Como yo le abrí las puertas al Espíritu Santo, empiezan a pasar cosas en la iglesia, manifestaciones, dones, y me caen arriba a mí, la gente de mi propia denominación, que yo no era bautista, que yo me estaba descarriando, que estaba introduciendo cosas raras en la iglesia. Yo no estoy introduciendo nada. Yo no estoy obligando a la gente a hacer nada. Están pasando cosas allí. Porque el Espíritu Santo es bien recibido en mi iglesia. Pasar cosas, dones, manifestaciones, liberaciones. Y llegó el momento que yo entré, me pusieron en el club de los indeseables. No vayas a esa iglesia. En el seminario, ten cuidado con esa iglesia. Son chorros locos. Esos no son bautistas, son bauticostales. Que es un injerto entre. En un retiro me hablan el director de misiones y uno de los misioneros americanos, los dos norteamericanos, me dice, mira, queremos hablar contigo. Estás tomando un mal camino. Y yo, pero ¿cuál mal camino?
porque en tu iglesia están pasando estas cosas, se están manifestando de dones y cosas. Nosotros somos bautistas, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué tú vas a hacer? Yo digo, no, nada, yo no voy a hacer nada. Y le dije, ellos iban a darme un donativo de $15,000 para el primer templo que construimos. Yo dije, yo le voy a decir, no me tienen que dar los $15,000 que no me han dado todavía, no me los den. Si el precio es que yo detenga la obra del Espíritu Santo, se pueden quedar con los $15,000. Y otra cosa, si yo no quepo en la denominación, me lo dicen y no hay problema. Nos salimos. No, te queremos mucho, yo no sé qué. No queremos eso, no queremos llegar a eso. Bueno, yo no sé qué pasó. Después me hicieron presidente de la convención. Yo no sé qué el Señor hizo ese revolú. Pero bueno, entonces, esa fe de niño me ha impedido a mí toda la vida, aunque yo sé cómo yo retengo la mano de Dios porque no soy lo que debo ser. Y siempre me quedo corto de lo que debo ser, como quizás le pasa a todos nosotros. Pero eso ha hecho de esta iglesia una iglesia reformada, no cesacionista. Que todos los lunes tenemos un círculo de oración. Yo le invito a que usted venga y queremos que se abran otros círculos de oración, porque el avivamiento viene por la oración y la humildad y el quebrantamiento. Necesitamos gente que diga, pastor, venimos a orar un grupo por la mañana. Mira, ahí está le decimos el gazebo, una casita bajo los árboles que tenemos allí, bien bonita, solitaria, ahí en el patio de la iglesia, ideal para orar. Si quiere, yo le consigo un salón. Necesitamos gente orando aquí. Los lunes por la noche estamos aquí a las 6, a las 7:30, pero muchos llegamos antes de las 7:30, algunos a las 6:30 ya estamos aquí. Porque la receta de Jesús no ha cambiado. Es bajo el poder del Espíritu Santo que ocurren las cosas. Bueno, eso me hace a mí predicar este mensaje porque veo, no sé cómo llamarle, como una revelación. Lo que ha pasado en Europa está pasando en Estados Unidos, rodeado de seminarios y eruditos y doctores en teología, hay 4 doctorados y la iglesia. Porque la receta de Jesús nos dijo, para ser testigo necesitan mucho conocimiento y mucha doctrina. Le dijo, Señor, poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Y Dios no va a cambiar su receta, ni por usted, ni por mí, ni por ningún doctor en teología. Sigue siendo el secreto, poder del Espíritu Santo. Sigue siendo la obra de Dios. Sigue siendo la obra de Dios. Eso no ha cambiado. Y no va a cambiar. Y veo el declive en Estados Unidos, que ya pasó en Europa, donde empezó la reforma protestante y colapsó la iglesia. En Inglaterra, muchos templos que eran cristianos ahora son mezquitas musulmanas. En Estados Unidos hay iglesias que son mueblerías ¿verdad? Y cosas que tuvieron su gloria en el siglo XVIII, XIX, hermosos templos, y ahora están, ¿verdad? Porque Dios no va a bendecir la iglesia para que nadie se jacte de que es un erudito bíblico que conoce la doctrina de la reforma. Dios, eso también es por obras. Dios va a dejarlo como Jesús lo dijo, es poder del Espíritu Santo. Tengo una lectura, porque el ídolo de los que enfatizan ese culto a la sabiduría es el apóstol Pablo. Y dan la impresión de que Pablo era un teólogo, que él no era un hombre que dependía de la vida sobrenatural. Pero yo pasé tiempo sacando esto de la Biblia y le voy a leer a ustedes cómo funcionaba el ministerio del apóstol Pablo, para que ustedes vean si él dependía del conocimiento o dependía del poder de Dios. Leo. Generalmente se enfoca el ministerio de Pablo como uno doctrinal. Se quiere dar a entender que el de los milagros era Pedro. Pablo era el maestro que no dependía de dones y milagros, y Pedro era el emocional, que sustentaba su ministerio con señales y prodigios. Ese enfoque no aguanta un sencillo estudio de la Biblia. Veamos.
Pablo ve al ministerio dependiente de la sabiduría humana como algo no bueno. Pablo ve que depender de la sabiduría para el ministerio es algo no bueno. Escribe así en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso no suena sensacionista. Bueno, Pablo decide enfrentar a unos que sembraban discordia en Corinto con palabrería engañosa. Esa gente que se mete en las iglesias, y llega Pablo a corregir. Pero esto lo hará no contendiendo en opiniones y palabras, sino con evidencia de poder. Escribe Pablo: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Veamos un repaso de la vida de Pablo y si su ministerio descansaba sobre su sabiduría, que también venía de Dios, o sobre el poder manifiesto del Espíritu Santo, como fue determinado por Cristo, que sería el ministerio de la iglesia. Su conversión, ¿cómo empieza Pablo? Pablo es derribado por una luz. Él va a perseguir cristianos que están matando a los cristianos, ¿verdad? Y él es un líder hebreo, exterminador de cristianos. Pablo es derribado por una luz y queda ciego mientras escucha la voz de Cristo. Recobra la vista de manera sobrenatural por la oración de un hermanito desconocido llamado Ananías. Un proceso milagroso. Tanto su encuentro con Cristo como su recobrar de la vista. Pablo comienza su primer viaje misionero porque profetas reciben la voz del Espíritu Santo que dice que Bernabé y Saulo han sido seleccionados sobrenaturalmente para la obra. ¿Cómo salió? Porque profetas le dijeron que Dios había hablado, que eso era lo que Dios quería. En su primer viaje misionero, Pablo confronta al mago Elimas y le dice que quedará ciego, como realmente ocurre. Como consecuencia del milagro, el procónsul Sergio Paulo cree, se convierte. Poco después en Iconio dice que se detuvieron mucho tiempo y se hicieron por mano de ellos, Pablo y los demás, señales y prodigios. Hechos 14:3. En Listra, Pablo comienza sanando a un cojo de nacimiento, lo que provoca que los quieran hacer dioses. Ellos no permitieron eso, ¿verdad? Un cojo que todo el mundo lo había visto toda la vida por allí tirado, ¿verdad? Y ahora está caminando y saltando y brincando. En su segundo viaje misionero, ahora acompañado de Silas y Timoteo, Pablo tiene una visión de un varón macedonio, o sea, de Macedonia, como un soldado de Macedonia, en visión, que le rogaba que pasara a Macedonia y le ayudase, lo que Pablo obedece. Me pregunto lo que opinarán los cesacionistas si alguien le dice que tuvo una visión para recibir órdenes directas del Señor. ¿Sabe qué va a decir? Eso no ocurre ya. ¿Estás seguro que no te habías tomado algo, que estaba, viste, alucinaciones? No te habías dado nada, no te habías metido nada al cuerpo. Porque ya eso no ocurre. Eso es lo que te va a decir un cesacionista. Allí en Macedonia son encarcelados. Y mientras cantaban himnos, sobrevino un terremoto y se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Esto provocó la conversión del carcelero y su familia. No hay mejor estrategia de evangelismo que un milagro. Hechos 16, 23 al 34. Un fogoso evangelista llamado Apolos predica en Éfeso, pero solo conocía el bautismo de Juan. Pablo llega a Éfeso y los bautiza en el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan era el bautismo que hacían los hebreos del Antiguo Testamento, pero no basado en la muerte y resurrección de Cristo, y realmente para un cristiano no valía nada ese bautismo. Entonces Pablo dice, no, usted le explica el evangelio de Jesús, tienen que creer, y después cuando se convierten los bautiza, ¿verdad? Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, sobre esa gente que bautizó Pablo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19 del 1 al 6. Ya habían pasado tiempo de la iglesia primitiva.
Entonces, en Troas, Pablo resucita a Eutico, un joven que muere al caer de una ventana. Pablo está predicando en un patio, hay una segunda planta, un joven está sentado en la ventana, se queda dormido y se mata al caer. Pablo ora por él y lo resucita. ¿Ah? En Cesarea, eso es en Hechos 20, de 7 al 12. En Cesarea, un profeta llamado Agabo le profetiza a Pablo que lo iban a encarcelar en Jerusalén, Hechos 21, del 8 al 14. ¿Tú has notado cuántas veces Pablo se mueve por profecías? ¿Habrá perdido la iglesia la capacidad de escuchar la voz de Dios por incredulidad? Bueno, gracias a Dios que Dios me ha dado algunas experiencias personales en esa línea. Ok. Pablo es enviado a Roma y en medio de una tempestad se le aparece un ángel del Señor y le dice que le ha concedido la vida de los que están con él en la nave. Un ángel se le aparece a Pablo, otro hecho sobrenatural. Pablo naufraga en la isla de Malta y una víbora lo muerde, una víbora le pica. Y todos esperaban que se hinchara y muriera una víbora venenosa, pero no le pasa nada. Hechos 28, del 3 al 6. Entonces, esta iglesia, a la vez que es una iglesia de gracia reformada, no es una iglesia cesacionista. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hay mucha mala hermenéutica, interpretación de la Biblia en los cesacionistas. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, ellos usan mucho este verso, el verso donde dice, del 8 al 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir, según ellos, que está diciendo que las profecías se van a acabar y cesan las lenguas, y dice cuando venga lo perfecto. Entonces, y tú le dices, bueno, pero es cuando venga lo perfecto. No solo, pero lo perfecto fue cuando vino la palabra de Dios. ¿Que vino qué cuando la palabra? El mundo no cambió nada. ¿Sabe lo que va a venir lo perfecto? ¿Sabe lo que se va a acabar cuando? Yo te puedo añadir ahí sin fallar lo que se va a acabar cuando venga lo perfecto, que es cuando venga Cristo a buscar a la iglesia y el diablo sea apresado. ¿Sabe qué se va a acabar? Se va a acabar el evangelismo. Porque cuando la iglesia sea levantada, se acabó el proceso y no hay a quien predicarle. Y los cristianos se van con el Señor. Se va a acabar la enseñanza de la Biblia, las escuelas bíblicas y los seminarios. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos enseñará todas las cosas cuando estemos en su presencia. Se va a acabar la obra de misericordia a los pobres, porque en el cielo no hay pobres ni gente en necesidad. No hay necesidad de eso. Se va a acabar el dolor, el sufrimiento, la muerte y un montón de cosas que hacemos aquí en la iglesia, en la tierra, y que no vamos a hacer allí porque ha llegado lo perfecto. Pero yo hablo de los pelos, un verso que no tiene nada que ver con la escritura. Está hablando de cuando venga el tiempo, que la final de las cosas, dice la ciencia. ¿Por qué hablan de las lenguas nada más y no de la ciencia? Se acabó el conocimiento. Pues entonces que se cierren los seminarios, porque ciencia no quiere decir biología y química ahí. Cuando lee, la ciencia se acabará en la Biblia. En el lenguaje de la Biblia no está hablando de biología, química, física, matemática, no. Está hablando, se acaba el conocimiento, la necesidad. No hay escuelas bíblicas porque ya estamos allá, ya conocemos como fuimos conocidos, porque llegó lo perfecto. Pero mientras no llegue lo perfecto, la iglesia, como dijo Jesús, necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea. Por eso es que oramos por un despertar espiritual. Porque yo reconozco que yo no lo puedo hacer. La Iglesia Bautista de Glenview, las doctrinas que tenemos maravillosas de la gracia, tampoco. Con esas doctrinas se murió Europa y se está muriendo Estados Unidos. Yo le doy gracias a mis viajes misioneros, y con esto termino. Le doy gracias a mis viajes misioneros porque yo he visto otra iglesia no contaminada por el orgullo del conocimiento. He visto, pues les he dicho a ustedes que cuando estaba el 9/11 yo estaba en Siberia, en los Montes Urales, en un viaje misionero. Yo conocí la fe de esa iglesia rusa, que por años fue perseguida, torturada, encarcelada.
Yo dormí en los trenes en la China, llegando a aldeas lejanas a visitar hermanos cristianos. Y escuchaba los testimonios en esos pueblos donde no tienen apoyo de nadie, que lo que tienen por delante en China es la cárcel, o que no le den trabajo, que los maten, porque son comunistas. Sin embargo, la iglesia crece y se multiplica. Por allí esa gente ve milagros, ve resurrecciones, esa gente ve cosas que no se ven acá. Hablando con ellos, el testimonio de esa gente es otro mundo, es el mundo de la iglesia primitiva, a gente sencilla que creyó como niño y cree como niño lo que dice la Biblia. Doy las gracias por los viajes a la India, como aquella gente en medio de ese hinduismo, aquella gente, esa iglesia se levanta poderosa. Y así, allá en el Himalaya, allá yo metido allí en aquel monte por allá arriba, y yo veía aquellas muchachas en ese ambiente de ese tipo con esa fe, con esa dedicación, y así por el estilo. Lo mismo en Bangladesh y en otros lugares, en Ucrania. Uno ve una iglesia diferente, la gente bajo la lluvia, en un lugar y yo decía, no va a ir nadie a escuchar a esta gente que viene de América. No va a venir nadie. Y yo miraba allá en casas, eran unos campos y casas bien regadas y lloviendo, una lluvia fría. ¿Usted sabe cómo llueve? Eso es al lado de Rusia, cómo llueve la lluvia allí. Cuando llegamos a esa pequeña iglesia, el patio estaba lleno de gente bajo la lluvia. Porque cuando hay avivamiento, la lluvia no importa. Cuando no hay avivamiento, la lluvia es una excusa para uno quedarse en la casa. Son dos mentes. Es una pasión que no tenemos, que no la puede producir la predicación del pastor Pereira. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo. No somos cesacionistas, no lo vamos a hacer. Y si me quieren votar de la denominación, que me voten. No vamos a aceptar que Dios dejó de obrar. Aquí creemos que Dios es el mismo de siempre. Ya. Acabó. Yo voy a terminar preguntando si hay aquí alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Yo sé que el mensaje no es evangelístico, es más didáctico, de enseñanza, ¿verdad? Pero Dios es poderoso para que tocar un corazón que diga, yo necesito una experiencia personal y tengo que empezar por algo, y eso se llama conversión. La palabra conversión es dar la vuelta, quiere decir en el griego, como si uno va caminando para allá, en este caso sería el infierno, como vamos todos, porque somos pecadores, y de momento Dios me separa de la multitud, se me revela, me hace entender que ese no es mi camino y yo doy la vuelta. Queda atrás ese camino y me confronto con el Calvario. Y digo, alguien murió por mis pecados allí, me amó y dio su vida por mí. Yo quiero, Señor, estar contigo. Yo no quiero estar allá, yo quiero estar contigo, Señor. Perdóname, Dios mío. Si alguien aquí entiende eso y quiere entregar su vida a Cristo, que levante su mano. Dios le ayudará a crecer. Pero usted comienza por recibirlo como Señor de su vida. ¿Hay alguien que hoy tome esa decisión públicamente, como dice la Biblia? Que es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Más importante que estudiar, que trabajar, que casarse, que criar hijos, es salvar el alma. Porque todo lo demás se queda aquí. Lo único que trasciende este mundo es su alma. Y esa alma no llega a la gloria si no es con Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Alguien aquí? Toma esa decisión y levanta su mano. Hay una mano que se levanta allá atrás. ¿Quién salva? A su nombre.